Capítulo 1. Comportamiento de ventas y éxito de ventas. El vicepresidente de ventas me recibió en el aeropuerto O'Hare, y en cuestión de minutos estábamos manejando a través de los suburbios de Chicago. No perdió tiempo en ponerse manos a la obra. La razón por la que quiero que hagas esta investigación, explicó, es porque nuestras ventas son aproximadamente un 30% más bajas de lo que deberían ser. Como sabes, somos una empresa Fortune 100 e invertimos mucho en reclutamiento y capacitación. Sin embargo, no obtengo los resultados que busco. Quiero que su gente de investigación viaje con algunos de mis representantes de ventas y descubra qué es lo que está mal. Esta fue una oportunidad perfecta. Mi organización, Hatweight, había estado trabajando durante varios años para desarrollar un método llamado análisis de comportamiento, que nos permitía observar a los vendedores en el trabajo y determinar cuáles de los comportamientos de ventas que usaban eran los más relacionados con el éxito. Aproveché la oportunidad de probar nuestros nuevos métodos. Usando nuestro equipo de investigación y algunos gerentes de la propia organización del vicepresidente, salimos al campo para observar cómo se comportaba su gente en las llamadas de ventas. 2 meses más tarde estábamos listos para reunirnos con él nuevamente para compartir nuestros hallazgos. En la sala de reuniones, cuando me puse de pie para hablar con el vicepresidente y su equipo de gestión de eventos, sabía que no le gustaría lo que estábamos a punto de decir. Decidí explicarle primero las partes fáciles, así que le dije que habíamos observado 93 llamadas y que habíamos salido con algunos de sus mejores intérpretes y con algunos que estaban, busqué una palabra delicada, bueno, menos que mejor, sí, dijo con impaciencia. No tienes que recordármelo. ¿Qué encontraste? Respondí con cautela. Primero hablemos de lo que sucede en las llamadas de ventas exitosas, sugerí, y veamos qué tienen de diferente. Encontramos, me interrumpió, déjame adivinar, saliste con algunas de nuestras superestrellas. Creo que sé lo que es diferente en sus llamadas. Son buenos cerradores. ¿Estoy en lo correcto? Dudé un momento. No exactamente, respondí, al menos no si te refieres a que usan muchas técnicas de cierre. De hecho, en sus llamadas exitosas registramos muchos menos cierres que en las llamadas fallidas. Me resulta difícil de creer, protestó. ¿Qué más encontró? Antes de que pudiera responder, un pensamiento lo golpeó. Supongo que el manejo de objeciones podría ser tan importante como el cierre, admitió. Tal vez mis mejores personas son mejores para superar las objeciones. Algo me dijo que esta iba a ser una reunión difícil. De nuevo, no exactamente, respondí. Descubrimos que sus llamadas exitosas contenían muy pocas objeciones. En términos de habilidades para manejar objeciones, no creo que sus mejores personas fueran mejores que sus personas más pobres. Eso fue claramente lo incorrecto que decir. Uno de los gerentes de ventas presentes trató amablemente de que la reunión volviera a encarrilarse. ¿Por qué no nos dices lo que descubriste sobre las habilidades de sondeo? Él sugirió. Creo que esto sería más útil. El vicepresidente se iluminó notablemente. Sí, dijo, las habilidades de sondeo son muy importantes. Cuando me invitan a dar clases de capacitación en ventas, siempre enfatizo lo esencial que está en vender, hacer buenas preguntas. Muchas preguntas abiertas, ya sabes, las que no se pueden responder con una palabra. Les digo a las personas nuevas que eviten las preguntas cerradas y se concentren en hacer más de esas preguntas abiertas.
Supongo que eso es lo que descubrió que estaba haciendo mi buen agente. Estaba acorralado y en problemas. Con verdadera desesperación en mi voz, respondí, tiene toda la razón en que las buenas habilidades de sondeo son importantes. Pero viendo vender a su gente, no parece importar si sus preguntas son abiertas o cerradas. De hecho, sus mejores empleados no se diferencian en nada de los peores en términos de cómo utilizan las preguntas abiertas y cerradas. El vicepresidente estaba indignado. ¿Hablas en serio?, preguntó incrédulo. Se da cuenta de que acaba de tomar las 3 áreas más importantes de la venta, que son cierre, manejo de objeciones y sondeo, y me dijo que no importan. Miró alrededor de la mesa y preguntó, ¿no es eso lo que está diciendo este tipo? Hubo un silencio incómodo. Finalmente, uno de sus gerentes subalternos habló, escogiendo sus palabras con cuidado. Si lo que está diciendo es correcto, comenzó el gerente junior con cautela, y debo enfatizar sí, entonces hemos estado perdiendo mucho tiempo y dinero en nuestra capacitación de ventas. Después de todo, eso es exactamente para lo que estamos capacitando a las personas, para descubrir necesidades con preguntas abiertas y cerradas, para superar objeciones, y cerrar el negocio. El vicepresidente pensó por un momento. Así es, dijo. Esas son las 3 cosas clave que enseñamos a nuestros vendedores. Y no solo a nosotros, eso es lo que otras grandes corporaciones enseñan a su gente. Buscó en su memoria. Eso es lo que enseña IBM, dijo. GTE lo hace, Xerox lo hace, AT&T también. Y Honeywell, y Exxon, agregó uno de sus gerentes. Estuve en Kodak, dijo otro, y esas fueron las 3 cosas claves en su entrenamiento de ventas. El vicepresidente se volvió hacia mí. No quiero poner en duda su capacidad de investigación, dijo, y le agradezco sus esfuerzos. Sin embargo, estoy seguro de que comprenderá que sus hallazgos van en contra de nuestra experiencia y la experiencia de otras grandes corporaciones, así que tengo que creer que sus conclusiones están equivocadas. Eso terminó la reunión. Como investigador joven y poco conocido, no tenía el poder de fuego para desafiar la sabiduría de capacitación en ventas de las empresas líderes en el mundo. Me lamí las heridas durante el vuelo a casa y, siendo honesto, tuve que admitir que mi evidencia no era lo suficientemente fuerte como para ser convincente. Si hubiera estado en el lugar del vicepresidente, tampoco lo habría escuchado. Desde esa incómoda reunión, mis colegas y yo hemos recopilado pruebas mucho más convincentes. Llevamos 10 años analizando más de 35.000 transacciones de venta. Hemos estudiado 116 factores que podrían desempeñar algún papel en el rendimiento de las ventas y hemos investigado las ventas efectivas en 27 países. Nuestros estudios constituyen la investigación más grande jamás realizada sobre el éxito de ventas. Ahora, habiendo tenido el beneficio de $1 millón adicionales de investigación sistemática, podríamos darle a ese vicepresidente algunas respuestas convincentes. Podríamos decirle, por ejemplo, su capacitación en ventas estuvo bien para ventas de bajo valor. Lo que habíamos descubierto era que los métodos tradicionales de venta que usaba su gente dejaban de funcionar a medida que aumentaban las ventas. Esta fue la razón por la que su personal superior, que realizaba ventas de alto valor, ya no confiaba en técnicas como el manejo de objeciones y el cierre. Ahora sabemos que hay técnicas mucho más efectivas que las personas exitosas usan en las ventas importantes.
En ese momento no entendíamos estos métodos lo suficientemente bien como para describirlos de manera convincente, pero ahora podríamos decirle al vicepresidente cómo sus mejores empleados estaban usando una poderosa estrategia de sondeo, o investigación, llamada SBIN, y que esto, más que cualquier otra habilidad de venta, explicaba su éxito. Es más, también podríamos decirle algo igualmente convincente sobre las empresas que mencionó que enseñaban los modelos tradicionales de sondeo con preguntas abiertas y cerradas, superación de objeciones y cierre. Aunque ninguno de nosotros lo sabía en ese momento, muchas de estas corporaciones se estaban volviendo claramente insatisfechas con la utilidad de este núcleo tradicional de habilidades de venta. Más de 2/3 de las empresas listadas durante la reunión han venido a Hatweight en los últimos 5 años para pedirnos que rediseñemos su capacitación en ventas de grandes cuentas. Basándonos en nuestra investigación sobre lo que hace que el éxito en la venta sea mayor, los hemos ayudado a reemplazar los modelos tradicionales de cómo vender con una capacitación nueva y más poderosa. Éxito en la venta más grande. La investigación tiene una manera inconveniente de encontrar evidencia que los investigadores a veces desearían no haber encontrado nunca. Eso es lo que me pasó. Yo estaba perfectamente satisfecho con las teorías tradicionales de cómo vender. Cuando comenzamos nuestras investigaciones, nuestro objetivo era demostrar que los métodos clásicos de capacitación en ventas realmente funcionaban y tenían un impacto positivo en el éxito de las ventas. Fue solo después de que descubrimos un fracaso constante de la capacitación en ventas para mejorar los resultados en las ventas importantes que comenzamos el largo camino de la investigación que condujo al desarrollo de los métodos descritos en este libro. Antes de nuestra investigación, me alegró pensar en vender en los términos tradicionales que ahora desafían nuestros hallazgos. Me enseñaron, y tal vez a usted también le enseñaron esto, que una llamada de ventas consta de algunos pasos simples y distintos. 1. Apertura de la llamada. Las teorías clásicas de la venta enseñan que el método más efectivo para abrir llamadas de ventas es encontrar formas de relacionarse con los intereses personales del comprador y hacer declaraciones de beneficios iniciales. Como se describe en el capítulo 7, nuestra investigación muestra que estos métodos de apertura pueden ser efectivos en ventas pequeñas pero que tienen un historial de éxito dudoso en ventas más grandes. 2. Investigación de necesidades. Casi todos los que han pasado por un entrenamiento de ventas en los últimos 60 años han aprendido acerca de preguntas abiertas y cerradas. Estos métodos clásicos de preguntas pueden funcionar en ventas pequeñas, pero ciertamente no lo ayudarán en ventas más grandes. Más adelante en este capítulo, le presentaré un método de investigación más efectivo, que descubrimos a partir del análisis de varios miles de llamadas de ventas exitosas y al observar a algunos de los mejores vendedores del mundo en acción, dando beneficios. Una vez que haya descubierto las necesidades, la capacitación en ventas tradicional le enseña a brindar beneficios que muestran cómo se pueden usar las características de su producto o servicio o cómo pueden ayudar al cliente. Ofrecer beneficios de esta manera puede tener mucho éxito en la venta pequeña, pero en la grande fracasa por completo. El capítulo 5 presenta un nuevo tipo de beneficio que la investigación muestra que tiene éxito en las grandes ventas. Manejo de objeciones. Probablemente le hayan enseñado que superar las objeciones es una habilidad vital para el éxito de las ventas. Y conocerá las técnicas estándar de manejo de objeciones,
cómo aclarar la objeción y reformularla de una manera que pueda cumplir. Estas habilidades de manejo de objeciones están bien cuando realiza ventas pequeñas, pero en ventas importantes contribuyen muy poco a la efectividad de sus ventas. Los vendedores exitosos se concentran en la prevención de objeciones, ahora en el manejo de objeciones, basado en nuestro análisis de cómo lo hacen. El capítulo 6 describe métodos que puede utilizar para reducir el número de objeciones que recibe de sus clientes en más de la mitad. Técnicas de cierre. Las técnicas de cierre que pueden ser efectivas en cuentas más pequeñas en realidad le harán perder negocios a medida que las ventas crezcan. La mayoría de las técnicas de cierre que se enseñan comúnmente simplemente no funcionan para las ventas importantes. El capítulo 2 describe formas efectivas de obtener el compromiso del cliente en estas ventas. En resumen, los modelos, métodos y técnicas de venta tradicionales que la mayoría de nosotros hemos sido entrenados para usar funcionan mejor en ventas pequeñas. Por ahora, permítanme definir pequeña como una venta que normalmente se puede completar en una sola llamada y que involucra un valor bajo en dólares. Desafortunadamente, estas técnicas probadas y verdaderas de ventas de bajo valor, la mayoría de ellos que datan de la década de 1920, no funcionan hoy en día en complejos altos que están fuera de los años a menos que valoren las ventas. El problema con estas técnicas no es que estén desactualizadas, la gente ya no los usaría después de los 60. Tenía algo válido que ofrecer. Su inadecuación, y la razón por la que escribí este libro, es que estas técnicas funcionan de manera efectiva solo en ventas muy simples de bajo valor. Debido a que la mayoría de los escritores y diseñadores de capacitación han asumido erróneamente que lo que funciona en una venta pequeña funcionará automáticamente en una grande, desafortunadamente, la gente ha llegado a asumir que estas técnicas tradicionales son igualmente válidas en las ventas importantes. Pero en este libro le mostraré que lo que funciona en las ventas pequeñas puede perjudicar su éxito a medida que las ventas crecen, y compartiré con usted los hallazgos de nuestra investigación que han descubierto nuevos y mejores modelos para el éxito en las ventas grandes. La venta mayor. Estoy escribiendo este libro para personas cuyo negocio es la venta importante y que, como yo, están insatisfechos con la eficacia de los modelos de ventas tradicionales y están buscando algo más sofisticado. Muchos de los vendedores de grandes cuentas con los que trabajo se quejan de que la capacitación tradicional en ventas los trata como si estuvieran vendiendo autos usados. Lo que es peor, trata a sus clientes como simplones que esperan ser explotados mediante engaños y manipulaciones verbales. Lamentablemente, los programas de este tipo son la regla en la mayoría de las organizaciones y no la excepción. Y sus recomendaciones son una receta para el desastre en las grandes ventas. El propósito principal de nuestra investigación ha sido reemplazar estos modelos simplistas por otros especialmente diseñados para la interacción comercial de alto nivel que demandan las ventas importantes. Se ha escrito más sobre la definición de ventas importantes que sobre cómo vender con éxito una vez que las ha definido. No los voy a aburrir con definiciones. Estoy seguro de que cualquiera que sea el término que uses, ya sea que hable de ventas de grandes cuentas, grandes ventas, ventas de sistema, grandes cuentas, ventas al por mayor o simplemente las grandes, usted reconoce una gran venta cuando se encuentra con una de ellas. Lo que haré será repasar brevemente algunas de las características de las principales ventas en términos de psicología del cliente.
son los cambios en las percepciones y el comportamiento de los clientes los que diferencian las principales ventas. Veamos cuáles son algunas de estas diferencias y cómo pueden afectar sus ventas. Duración del ciclo de venta. Mientras que una venta simple de bajo valor a menudo se puede completar en una llamada, una venta importante puede requerir muchas llamadas, distribuidos en un período de meses. Uno de mis antiguos compañeros de clase que vendía en la industria aeronáutica una vez estuvo 3 años sin hacer una sola venta. A primera vista, parece que solo estoy haciendo el punto obvio de que las ventas importantes toman más tiempo. Pero hay más que esto. Lo que es realmente importante es que las ventas de llamadas múltiples tienen una psicología completamente diferente a las ventas de una sola llamada. Un factor clave es que en una venta con una sola llamada, la decisión de compra generalmente se toma en ese momento con el vendedor presente, pero en una venta con múltiples llamadas, las discusiones y deliberaciones más importantes tienen lugar cuando el vendedor no está presente, durante el intervalo entre llamadas. Supongamos que soy un orador brillante que puede dar un discurso de producto verdaderamente convincente. Es probable que me vaya bien en la venta de una sola llamada. Esto se debe a que la persona a la que le estoy vendiendo puede estar lo suficientemente impresionada por la excelencia de mi presentación como para decir que sí en el acto y darme una orden. Pero ¿qué pasa si es un ciclo de venta más largo, para que no tome el pedido inmediatamente después de haber hecho mi propuesta? ¿Cuánto de lo que he dicho recordará el cliente mañana después de que me haya ido? ¿Podría el cliente repetir mi presentación perfectamente pulida a su jefe? Preguntas como estas nos llevaron a hacer un pequeño estudio en una empresa de productos de oficina, donde encontramos que menos de la mitad de los puntos clave que los vendedores cubrieron en sus presentaciones de productos fueron recordados por los clientes una semana después. Lo que es peor, los clientes que nos dijeron inmediatamente después de la presentación que probablemente comprarían habían perdido la mayor parte de su entusiasmo por el producto en una semana. Un buen lanzamiento de producto puede tener un efecto temporal en un cliente, pero unos días después desaparece en gran medida. Entonces, si puede tomar una decisión en el acto, como suele hacerlo en una venta de una sola llamada, entonces no hay ninguna razón por la que no deba usar el efecto temporal de un lanzamiento de producto para aumentar el entusiasmo del cliente y ayudarlo a obtener el negocio de inmediato. Pero ay de ti si no puedes obtener una decisión instantánea. Para la próxima semana, sus clientes habrán olvidado la mayor parte de lo que ha dicho y habrán perdido el entusiasmo por su producto. Otro de nuestros hallazgos, que examinaremos con mucho más detalle en el capítulo 6, fue que en la venta de una sola llamada usted podría vender promocionando su producto, superando cualquier objeción y cerrando con fuerza para el negocio, pero que en una venta multillamada este estilo solía fracasar peligrosamente. ¿Por qué? Quizás su propia experiencia como comprador le dé la respuesta. Puedo recordar, por ejemplo, entrar en una sala de exposición de automóviles hace unos meses. El vendedor era uno de esos tipos agresivos que superpoblan el comercio de automóviles. Después de un par de preguntas superficiales, me hizo una venta realmente difícil, utilizando todos los cierres clásicos del libro. No estaba listo para decidir, por lo que su presión fue tanto desagradable como irritante. Después de que finalmente escapé, hice todo tipo de votos solemnes de nunca volver a esa sala de exhibición. Estoy seguro de que has tenido el mismo tipo de experiencia.
Pocos clientes elegirán volver para repetir la dosis de presión. En términos de sus propias ventas, si presiona a un cliente potencial, él o ella no querrán volver a encontrarse con usted. La regla parece ser que está bien ser insistente si puede tomar el pedido en ese momento, pero una vez que usted y su cliente se separan de la empresa sin un pedido, su insistente ha reducido sus posibilidades de éxito final. Y debido a que el cliente no quiere volver a hablar con usted, es posible que nunca descubra dónde se equivocó. Por lo tanto, si bien un estilo agresivo o de venta agresiva puede funcionar en ventas pequeñas, generalmente actúa en su contra cuando se necesitan varias llamadas para tomar el negocio. Tamaño del compromiso del cliente. Casi por definición, las compras grandes implican decisiones más importantes por parte del cliente, y esto altera la psicología de la venta. En una venta pequeña el cliente es menos consciente del valor. A medida que aumenta el tamaño de la venta, los vendedores exitosos deben aumentar el valor percibido de sus productos o servicios. La construcción del valor percibido es probablemente la habilidad de venta más importante en ventas más grandes. Lo hemos estudiado en detalle, y varios capítulos de este libro están dedicados a cómo aumentar el valor de lo que ofrece a sus clientes. Hace varios años iniciamos un estudio que, debido a una reorganización en la fuerza de ventas de nuestro cliente, nunca se completó. Es una lástima, porque se trataba de cómo la necesidad de vender aumenta el valor a medida que la venta se hace más grande. El cliente, que vendía productos de alto costo, nos había pedido que le aconsejáramos si era posible reclutar nuevos vendedores cuya única experiencia previa en ventas había sido con productos más baratos. En el momento en que se detuvo el proyecto, se nos ocurrieron algunas respuestas interesantes. Descubrimos que los vendedores que no se transfirieron con éxito al manejo de ventas más grandes fueron aquellos que tuvieron dificultades para construir la percepción de valor del cliente. Recuerdo conocer a una de estas personas menos exitosas en el aeropuerto de Buffalo antes de salir con él para hacer algunas llamadas. Estaba sentado en un banco con su maletín abierto y rodeado de suficientes folletos de productos para mantener en funcionamiento una fábrica de reciclaje de papel durante meses. Explicó, miserablemente, que estaba aprendiendo los detalles del producto porque pensó que eso lo ayudaría a tener más éxito. En mi último trabajo, explicó, vendía bienes de consumo y fue mi conocimiento del producto lo que marcó la diferencia. Puede que tuviera razón, pero fue su conocimiento del producto lo que le impidió tener éxito una hora más tarde cuando vi que no logró convencer a un gerente de oficina para que comprara un gran sistema de copiado. El cliente estaba comprensiblemente nervioso ante la idea de gastar decenas de miles de dólares. El vendedor trató de hacer frente a esta incertidumbre hablando en detalle sobre el producto, mostrando todo su conocimiento del producto recién adquirido. No funcionó. La razón por la que el cliente no compraba era que no veía suficiente valor para justificar una decisión tan importante. Después de todo, sus fotocopiadoras actuales funcionaban relativamente bien. Era cierto que había algunos problemas de confiabilidad y que la calidad de la copia no era excelente, pero justificaban gastar una suma de 5 cifras para corregirlos. Ni en su vida, y todo el conocimiento del producto cuidadosamente memorizado por el vendedor no pudo alterar el hecho básico de que su cliente no percibía el valor. ¿Cómo debería haber manejado la llamada? Los capítulos posteriores sobre los métodos SPIN mostrarán en detalle cómo generar mayor valor en casos como este. Pero el mensaje a tomar ahora de
todos en Aeropuerto de Buffalo, es que lo que puede funcionar bien en las ventas pequeñas puede actuar en su contra en las grandes. La relación en curso, la mayoría de las grandes ventas implican una relación continua con el cliente. En parte, esto se debe a que las compras importantes generalmente requieren algún apoyo posterior a la venta, lo que significa que el comprador y el vendedor deben reunirse una o más veces después de la venta. Además, las personas que venden los principales bienes o servicios generalmente generan la mayor parte de su negocio a partir del desarrollo de sus clientes existentes. Por el contrario, una venta más pequeña a menudo puede ser un evento único en el que el comprador nunca volverá a encontrarse con el vendedor. ¿Cómo afecta la duración de la relación a la psicología de la decisión del cliente? Quizás la forma más fácil de ilustrarlo sea a través de un ejemplo personal. Actualmente, como presidente de la empresa, estoy más a menudo haciendo la compra que la venta. Hace unas semanas, como comprador, tuve la ilustración perfecta de cómo la relación continua de una gran venta puede influir en las decisiones. Estuve involucrado en 2 ventas el mismo día. La primera venta fue pequeña. Necesitaba un nuevo protector de techo para mi oficina, así que le pedí a un proveedor local que enviara a un representante de ventas para hablar conmigo. El personaje que aparecía era un individuo notablemente desagradable que no habría estado fuera de lugar vendiendo fotografías indecentes en las calles secundarias de Río. «Es tu día de suerte», comenzó. «Estoy seguro de que no puedes esperar a escuchar el trato que tengo para ti». En realidad, lo que no podía esperar era sacarlo de mi oficina. Pero su precio era bueno, necesitaba un proyector y no tendría que volver a verlo nunca más, así que acorté su argumento de venta, le di el pedido y lo envié en 5 minutos exactos. Desde su punto de vista, fue una venta exitosa. En la mayoría de los sentidos, también fue un éxito para mí como comprador. Conseguí un nuevo proyector a un buen precio, y todo lo que tomó fueron 5 minutos de mala calidad. Más tarde ese día estuve involucrado en una venta mucho más importante. Estábamos pensando en cambiar tanto el hardware como el software de nuestro sistema de contabilidad. El cambio significaría un par de computadoras nuevas, un paquete integrado de software de contabilidad y 6 meses para armar todo. Calculé que estábamos hablando de una decisión de al menos $70,000. El vendedor era una persona bastante razonable, tal vez un poco superficial y tal vez un poco demasiado ansioso por hacer negocios, pero sin duda una gran mejora con respecto al representante del retroproyector que le había comprado ese mismo día. Sin embargo, a medida que avanzaba la llamada de ventas, comencé a dudar. Al igual que en la venta de retroproyectores, el precio era bueno, y ciertamente necesitaba un nuevo sistema, pero estaba cada vez más reacio a seguir adelante. «Lo pensaremos y te lo haremos saber», le dije. Después, cuando analicé lo que había pasado, me di cuenta de que mi duda con el sistema informático era que no estaba comprando un producto tanto como entablando una relación. A diferencia del caso del retroproyector, en el que esperaba fervientemente no tener que volver a ver al vendedor, con la computadora estaba tomando una decisión en la que tendría que trabajar con el vendedor durante un período de meses. Y no estaba seguro de querer hacer esto. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Una vez más, muestra que lo que funciona en ventas más pequeñas puede volverse bastante inapropiado a medida que aumenta el tamaño de la decisión. En una venta pequeña es relativamente fácil separar al vendedor del producto.
Aunque odiaba al vendedor del proyector, me gustó su producto lo suficiente como para comprarlo. Pero con la decisión más grande, el vendedor y el producto se vuelven mucho más difíciles de separar. Aunque me gustó el sistema informático, no había forma de que pudiera comprarlo sin comprar también una relación con el vendedor. Debido a que las decisiones importantes generalmente implican una participación continua con el cliente, exigen un estilo de venta diferente. Los capítulos posteriores analizarán cuál es esta diferencia y cómo usarla para construir relaciones duraderas con los clientes. Si ustedes, como los vendedores de grandes cuentas con los que trabajo, a veces se sentirá como una pieza muy pequeña en una máquina de ventas muy grande e impersonal. A menudo es difícil ver que su trabajo tiene un impacto medible. Por lo tanto, debería ser reconfortante saber que, a medida que la venta crece, el cliente pone más énfasis en el vendedor como factor de decisión. En una gran venta, el producto y el vendedor pueden volverse inseparables en la mente del cliente. El riesgo de errores. En una venta pequeña, los clientes pueden permitirse correr más riesgos porque las consecuencias de los errores son relativamente pequeñas. En mi caso, tengo un armario lleno de aparatos que compré que no funcionaron o no fueron ni la mitad de útiles de lo que imaginaba que serían. En este momento, el estante superior contiene, entre otras cosas, 2 marcadores automáticos, una elegante cafetera y un reloj que dice la hora cada hora con un acento electrónico improbable. Me gusta pensar que no soy el único que compra cosas inútiles de vez en cuando. Tal vez tengas un estante similar propio. En todas mis compras inapropiadas ha habido un factor común: nadie más necesita saber que cometí un error. Si fue una decisión comercial, pude ocultarla en algún lugar de mi presupuesto para que incluso Betty, nuestro controlador de presupuesto con ojos de águila y crónicamente suspicaz, no puede averiguarlo. Pero es diferente con una decisión más grande. Si compro el auto equivocado, no puedo ponerlo en un estante donde mi esposa no lo note. Cuando estoy buscando una computadora nueva, al menos 10 personas en mi empresa participan en la decisión, y todos la usarán una vez que esté instalada. Entonces, si la computadora no funciona, toda mi empresa sabe que tomé una mala decisión. Las decisiones más grandes son más públicas y una mala decisión es mucho más visible. Los clientes se vuelven más cautelosos a medida que aumenta el tamaño de la decisión. El precio de compra es un factor que aumenta la precaución, pero el miedo a cometer un error público puede ser aún más importante. Una vez tuve un cliente en Londres que alegremente me compró un proyecto de investigación de $40,000 después de solo una mañana de venta. La decisión involucró su presupuesto y el de nadie más. Si la investigación no funcionaba, tenía una manera de enterrar el costo para ser el único en saberlo. Por otro lado, tuve que negociar mucho más tiempo y más duro con esa misma persona para que gastara $1,500 adicionales en un área en la que sus colegas estarían directamente involucrados. Las 4 etapas de una llamada de ventas. Las ventas importantes son significativamente diferentes de las ventas menores en términos de la psicología del cliente. Como resultado, requieren algunas habilidades de venta muy diferentes. Sería tentador, en base a estas diferencias psicológicas, ir más allá y argumentar que todo lo relacionado con la venta importante debería ser único y diferente, pero esto sería tan falso como la suposición tradicional de que todas las ventas, grandes o pequeñas, requieren habilidades idénticas. Sin embargo,
Uno de los modelos más simples de una llamada de ventas parece ser aplicable a cualquier tamaño de venta. Casi todas las llamadas de ventas que pueda imaginar, desde las más simples hasta las más sofisticadas, pasan por 4 etapas distintas. Figura 1.1. Figura 1.1. Las 4 etapas de una llamada de venta: preliminares, investigación, capacidad demostrativa y obtención de compromiso. 1. Preliminares. Estos son los eventos de calentamiento que ocurren antes de que comience la venta seria. Incluyen cosas como la forma en que te presentas y cómo comienzas la conversación. Algunas personas creen que los preliminares son mucho más importantes de lo que sugiere la palabra. Varios vendedores muy exitosos me han dicho con confianza que es durante los primeros 2 minutos de una llamada que el cliente se forma impresiones iniciales cruciales que influirán en el resto de la venta. ¿Qué tan importante es este impacto inicial? ¿Cuánto cuentan las primeras impresiones? Compartiré con usted en el capítulo 7 algunas investigaciones que nos llevaron a concluir que en las ventas más grandes, los preliminares tienen menos influencia en el éxito de lo que pensábamos al principio. 2. Investigando. Casi todas las ventas implican descubrir algo haciendo preguntas. Es posible que esté descubriendo necesidades o obteniendo una mejor comprensión de sus clientes y sus organizaciones. Como veremos, esto es mucho más que la simple recopilación de datos. Investigar es la más importante de todas las habilidades de venta, y es particularmente crucial en las ventas más grandes. En el apéndice A, encontrará algunos estudios de casos que muestran que la persona promedio en ventas de grandes cuentas puede aumentar el volumen total de ventas en más del 20% mediante el desarrollo de mejores habilidades de investigación. 3. Capacidad demostrativa. En la mayoría de las llamadas, deberá demostrar a los clientes que tiene algo valioso que ofrecer. La mayoría de nosotros en ventas más grandes estamos vendiendo soluciones a los problemas de los clientes. En la etapa de demostración de la capacidad de la llamada, debe mostrar a los clientes que tiene una solución y que es una contribución valiosa para ayudarlos a resolver sus problemas. A veces, demuestra la capacidad mediante una presentación formal, a veces mostrando su producto en acción y, a veces, describiendo algunos beneficios potenciales que podría proporcionar. Pero como sea que lo haga, en casi todas las llamadas de ventas debe convencer a su cliente de que tiene algo que ofrecer. Hay algunas formas muy efectivas de demostrar la capacidad en la venta importante, pero como veremos en el capítulo 5, algunos de los métodos para demostrar la capacidad en las ventas más pequeñas ya no funcionarán a medida que aumente el tamaño de la venta. 4. Obtención de compromiso. Finalmente, una llamada de ventas exitosa terminará con algún tipo de compromiso por parte del cliente. En las ventas más pequeñas, el compromiso suele adoptar la forma de una compra, pero en las ventas más grandes puede haber toda una gama de otros compromisos. Debe obtener antes de llegar a la etapa de pedido. El objetivo de su llamada puede ser, por ejemplo, obtener el acuerdo del cliente para asistir a una demostración de producto, probar un nuevo material o darle acceso a un nivel superior de toma de decisiones. Y en ninguno de estos casos el compromiso es un compromiso ordenar. Las ventas más grandes contienen una serie de pasos intermedios que llamamos avances. Cada paso avanza el compromiso del cliente hacia la decisión final. Desafortunadamente, es en esta área donde se encuentran las técnicas clásicas de cierre que se enseñan en la mayoría de los programas de capacitación en ventas.
ineficaz e incluso puede perjudicar sus posibilidades de éxito. Estas 4 etapas preliminares, investigación, demostración de capacidad y obtención de compromisos, se presentan en casi todas las llamadas de ventas. Aunque este modelo de 4 etapas es muy simple, mis colegas y yo lo hemos encontrado útil porque nos ha permitido dividir las llamadas de ventas en una serie de pasos que podemos estudiar individualmente. Regresaré a él a lo largo del libro, usándolo para proporcionar una estructura para explicar algunos de los resultados de nuestra investigación. Por supuesto, la importancia de cada paso variará según el tipo de llamada. Recuerdo una vez que vi a un banquero del sur de Kentucky vendiendo servicios fiduciarios a un cliente que parecía el hermano gemelo del coronel Sanders. En este caso, las preliminares ocuparon casi el 80% de la discusión. Antes de que cualquiera de las partes estuviera lista para hablar de negocios, hubo un cuidadoso proceso de olfateo que estableció algunas de las cosas esenciales para hacer negocios en el sur rural, como de dónde era usted, a quién conocía y si su tío mantuvo caballos. Solo después de una hora de cautelosa conversación social, el cliente estuvo listo para revelar algo de sus necesidades comerciales. Por el contrario, recuerdo la primera vez que fui a una llamada de ventas en el distrito de la confección de Nueva York. No había sillas en la oficina del comprador. Supuse que esto significaba que no debíamos quedarnos el tiempo suficiente sentarse. En la pared detrás del escritorio del comprador había un aviso contundente: escúpelo y vete. En esta llamada las preliminares consistieron en un hola, seré breve del vendedor y un gruñido del comprador. A veces, la etapa de investigación puede ocupar casi toda la llamada. En la venta de servicios de consultoría, por ejemplo, usted lo haría. Tienes que averiguar mucho sobre las necesidades del cliente antes que tú podría determinar si habría una base para una relación comercial. Vi una llamada de ventas de todo el día realizada por un consultor de administración en la que se dedicó todo menos 15 minutos a investigar. Pero en el otro extremo, he visto llamadas en las que la etapa de investigación consistía en una sola pregunta. El resto de la llamada se ocupa de una elaborada demostración del producto. Por lo tanto, el equilibrio exacto de las 4 etapas dependerá del tipo de llamada, su propósito y el punto del ciclo de ventas en el que se encuentre. Pero la mayoría de las llamadas incluyen las 4 etapas, incluso si algunas de ellas son muy breves. ¿Qué etapa es la más importante? Son las 4 etapas igualmente importantes para garantizar que una llamada sea exitosa, ¿o es una más vital que las otras? Si juzga por el énfasis que le da la capacitación en ventas, los libros sobre ventas o los gerentes de ventas experimentados, entonces la etapa de obtención de compromiso tiene que resultar claramente ganadora en términos de importancia. Permítanme citar a un gerente de ventas en Rochester que, durante nuestra investigación, me escribió una carta en la que explicaba por qué pensaba que obtener el compromiso era la etapa más crucial de la llamada. La conclusión, escribió, es que si puedes y cierras, no puedes vender. Estoy convencido de que la mayoría de los vendedores sufren por ser cerradores débiles. Si hay algo que deseo que mi gente haga mejor, es poder obtener el compromiso del cliente mediante un cierre más sólido. Estoy seguro de que la mayoría de los gerentes de ventas en ejercicio compartirían su punto de vista. La razón por la que planteo la pregunta sobre la importancia relativa de las 4 etapas de la llamada es que la respuesta depende del tamaño de la venta. En ventas pequeñas, ¿hay alguna evidencia que sugiere que el gerente que me escribió tiene razón?
Las personas que son buenas para obtener compromisos, los cerradores fuertes, como diría él, tienen mucho éxito en las ventas más pequeñas. En la gran venta es una historia diferente. La etapa de investigación. El éxito en la venta más grande depende, más que nada, de cómo se maneje la etapa de investigación de la llamada. Hemos recopilado datos sobre las habilidades de investigación de estudios masivos que involucran miles de llamadas de ventas. Comencemos por revisar la etapa de investigación de la llamada y por qué es tan importante. Casi todas las llamadas, como he dicho, involucran investigar, descubrir algo del cliente que le permitirá vender de manera más efectiva, y para investigar, debe hacer preguntas. Cada uno de nuestros primeros estudios de ventas, a fines de la década de 1960, llegó al mismo hallazgo fundamental: había muchas más preguntas en las llamadas exitosas, aquellas que conducían a órdenes y avances, que en aquellas llamadas que resultaban en continuaciones y no ventas, que clasificamos como fallidas. Preguntas y éxito. No hay duda al respecto, las preguntas persuaden más poderosamente que cualquier otra forma de comportamiento verbal. Y esto no es solo en la venta. Los estudios de negociaciones, interacciones gerenciales, entrevistas de desempeño y discusiones grupales, por nombrar solo algunas de las áreas estudiadas por Hathwaite y otros equipos de investigación, han llegado al mismo hecho básico. Existe una clara asociación estadística entre el uso de preguntas y el éxito de la interacción. Cuantas más preguntas haga, más exitosa será la interacción. Y algunos tipos de preguntas son más poderosas que otras. Ahora ha sido una práctica estándar en ventas distinguir entre dos tipos de preguntas, abiertas y cerradas. Las preguntas cerradas se pueden responder con una sola palabra, a menudo sí o no. Ejemplos típicos de preguntas cerradas serían: ¿toma usted las decisiones de compra o tiene su negocio existente más de 5 años? En algunos programas de formación, se denominan sondeos directivos. Las preguntas abiertas requieren una respuesta más larga. Los ejemplos típicos serían: ¿podría decirme algo sobre su negocio o por qué es eso importante para usted? Las preguntas abiertas a veces son sondeos no directivos con cola. Este no es un concepto nuevo. E.K. Strong estaba escribiendo sobre vender con preguntas abiertas y cerradas en 1925, y hay alguna evidencia de que la distinción se remonta a mucho antes. La mayoría de los escritores durante los últimos 60 años han adoptado la distinción entre preguntas abiertas y cerradas y, en general, han señalado los siguientes puntos sobre ellas. Las preguntas abiertas son más poderosas que las preguntas cerradas porque hacen que el cliente hable y, a menudo, revelan información inesperada. Las preguntas cerradas son menos poderosas, aunque son útiles con ciertos tipos de clientes, como el comprador parlanchín que no puede dejar de hablar. Aunque las preguntas cerradas son menos poderosas, es posible que se vea obligado a usarlas en ciertos tipos de llamadas, por ejemplo, cuando hay muy poco tiempo disponible. Sin embargo, algunos escritores cuestionan esto. Las preguntas abiertas son particularmente importantes para el éxito en una venta grande, aunque las preguntas cerradas pueden tener éxito si la venta es pequeña. Un objetivo general de la capacitación en ventas debe ser ayudar a las personas a hacer preguntas más abiertas. Estas conclusiones, a primera vista, parecen perfectamente razonables y lógicas. ¿Pero son válidos? Por lo que sabemos, nadie había investigado nunca científicamente si el éxito de la llamada se vio influido por el uso de preguntas abiertas o cerradas.
Parecía un área ideal para algunas investigaciones. Llevamos a cabo varios estudios y nos sorprendió descubrir que no existe una relación medible entre el uso de preguntas abiertas y el éxito. En una empresa de fabricación, rastreamos 120 llamadas y descubrimos que las llamadas con muchas preguntas cerradas tenían la misma probabilidad de generar pedidos y anticipos. En otro estudio en una empresa de alta tecnología, no encontramos diferencias en la combinación de preguntas abiertas y cerradas entre los mejores y los de desempeño promedio. Algunos de los mejores vendedores de esta exitosa empresa no hicieron preguntas abiertas durante las llamadas en las que fueron observados. Cada una de sus preguntas podría ser respondida con una sola palabra. En el otro extremo, varias de las personas más importantes solo hicieron preguntas abiertas. Algunos usaron una mezcla de los dos. No hubo una relación identificable entre el éxito y el uso de preguntas abiertas o cerradas. Incluso llevamos a cabo algunos estudios para averiguar si las personas exitosas tendían a comenzar la llamada con preguntas abiertas y luego pasar a preguntas cerradas a medida que avanzaba la discusión. Descubrimos que algunos vendedores exitosos de hecho adoptaron este patrón. Pero también encontramos un número igual de casos en los que las personas tuvieron éxito al comenzar con preguntas cerradas y luego avanzar progresivamente hacia preguntas abiertas. En otras palabras, ninguno de nuestros estudios mostró que la distinción clásica entre preguntas abiertas y cerradas tenga algún significado en las llamadas de ventas de alto valor. La mayoría de las grandes empresas están gastando una fortuna en enseñar a la gente una distinción que, al menos en el estado más grande, no hace nada útil en términos de mejorar los resultados de ventas. Según una estimación conservadora, las corporaciones de todo el mundo están gastando más de $1,000 millones al año en capacitación en ventas que enseña a su gente una técnica de cuestionamiento irrelevante. Aún más increíble, hasta nuestro pequeño estudio, nadie había llevado a cabo una investigación objetiva para descubrir si había alguna validez en todo lo que se enseñaba sobre preguntas abiertas y cerradas. Una nueva dirección. Decidimos que el enfoque de nuestra investigación sería desarrollar modelos de cuestionamiento nuevos y positivos que pudieran reemplazar a los antiguos, que estaban demostrando ser tan insatisfactorios. Al ver las llamadas de ventas, quedó claro que las personas exitosas no solo hacen preguntas al azar. Hubo un patrón distinto en la llamada exitosa. Si tan solo pudiéramos atar este patrón exitoso, tendríamos una mejor manera de pensar en investigar que la distinción aparentemente irrelevante entre preguntas abiertas y cerradas. Como verá en los siguientes capítulos, encontramos que las preguntas en la llamada exitosa tienden a caer en una secuencia que llamamos spin. En resumen, la secuencia de preguntas spin es: 1. Preguntas de situación. Al comienzo de la llamada, las personas exitosas tienden a hacer preguntas de recopilación de datos sobre hechos y antecedentes. Las preguntas de situación típicas serían: ¿cuánto tiempo hace que tiene su equipo actual? ¿O podría hablarme sobre los planes de crecimiento de su empresa? Aunque las preguntas de situación tienen un papel importante en la búsqueda de hechos, las personas exitosas no las usan en exceso porque demasiadas pueden aburrir o irritar al comprador. 2. Preguntas sobre problemas. Una vez que se ha establecido suficiente información sobre la situación del comprador, las personas exitosas tienden a pasar a un segundo tipo de pregunta. Preguntan, por ejemplo,
Esta operación es difícil de realizar o está preocupado por la calidad que obtiene de su vieja máquina. Preguntas como estas, que llamamos preguntas de problemas, exploran problemas, dificultades e insatisfacciones en áreas donde el producto del vendedor puede ayudar. Las personas sin experiencia generalmente no hacen suficientes preguntas sobre problemas. 3. Preguntas de implicación. En ventas más pequeñas, los vendedores pueden tener mucho éxito si saben cómo hacer buenas preguntas sobre situaciones y problemas. En ventas más grandes esto no es suficiente. Las personas exitosas necesitan hacer un tercer tipo de pregunta. Este tercer tipo es más complejo y sofisticado. Se llama una pregunta de implicación, y los ejemplos típicos serían cómo afectará este problema su rentabilidad futura o qué efecto tiene esta tasa de rechazo en la satisfacción del cliente. Las preguntas de implicación toman un problema del cliente y exploran sus efectos o consecuencias. Como veremos, al hacer preguntas de implicación, las personas exitosas ayudan al cliente a comprender la seriedad o urgencia de un problema. Las preguntas de implicación son particularmente importantes en las grandes ventas, e incluso en los vendedores con mucha experiencia rara vez se les pregunta bien. Le daremos mucha atención a la implicación. Preguntas en este libro. 4. Preguntas de necesidad-beneficio. Finalmente, encontramos que los vendedores muy exitosos hacen un cuarto tipo de pregunta durante la etapa de investigación. Se llama pregunta de necesidad-beneficio, y los ejemplos típicos ¿sería útil acelerar esta operación en un 10%? O si pudiéramos mejorar la calidad de esta operación, ¿cómo le ayudaría? Las preguntas de necesidad-beneficio tienen varios usos, como veremos en el capítulo 4. Por ahora, quizás el más importante es que logran que el cliente le diga los beneficios que su solución podría ofrecer. Las preguntas de necesidad-beneficio tienen una relación muy fuerte con el éxito de ventas. Ha sido común, en nuestros estudios, encontrar que las personas con mejor desempeño hacen más de 10 veces más preguntas de necesidad-beneficio por llamada que las personas con desempeño promedio. El modelo SPIN. Estos 4 tipos de preguntas: situación, problema, implicación y necesidad-beneficio, forman una poderosa secuencia de preguntas que las personas exitosas usan durante la etapa de investigación de la llamada, que es muy importante. Debo enfatizar que no es una secuencia rígida. Los mejores no hacen todas sus preguntas de situación antes de pasar a las preguntas de problemas, por ejemplo. Pero, en general, sería cierto que las preguntas de situación se hacen en su mayoría al principio de la llamada y que las otras preguntas siguen en general la secuencia SPIN. En este libro, analizaré detenidamente estas preguntas SPIN y le mostraré formas de usarlas para mejorar su éxito en las ventas importantes. Me basaré en los estudios de investigación de Hathwaite, pero aún más, utilizaré la experiencia de mis colegas de capacitación, Dick Kraft y John Wilson, quienes diseñaron programas que ayudaron a decenas de miles de vendedores de las principales cuentas de Fortune 500 empresas para mejorar sus habilidades de venta y su rendimiento de ventas. Las preguntas SPIN funcionan porque se derivan de observar a personas exitosas en acción. Esperamos que, como miles antes que usted, encuentre en SPIN una herramienta de ventas muy práctica.